Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Damos gracias, ¿cierto?, a nuestro Padre por este nuevo día que Él nos concede, porque podemos ver en cada detalle hacia nuestra vida, hacia nuestra familia, una expresión de su amor y de su cuidado. Y hoy me corresponde compartir con ustedes el tiempo con Dios para el día de hoy. ¿Y qué les parece si antes de que entremos en la palabra, oramos al Señor? Oramos al Espíritu Santo pidiendo que Él nos traiga revelación y que podamos comprender, ¿cierto?, qué es lo que Él quiere hablar a nuestra vida el día de hoy a través de esta palabra. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tus cuidados hacia nuestra vida cada día. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia se renuevan cada mañana. Oramos, Señor, pidiéndote que tú puedas preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra el día de hoy. Y que esa palabra, Señor, pueda ser revelada, es decir, pueda traer una transformación a nuestra vida. Disponemos todo lo que somos para escuchar atentamente lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el tiempo con Dios para el día de hoy se titula Después del juicio. Y la lectura para hoy está en el libro de Jeremías y vamos a leer en el capítulo 50 del verso 1 al 10. Y dice lo siguiente. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor con relación a Babilonia y a la tierra de los babilonios. Esto dice el Señor: anúncielo a todo el mundo y no se callen nada. Levanten una bandera de señales para decirle a todos que caerá Babilonia. Sus imágenes e ídolos serán hechos pedazos. Sus dioses Bel y Merodach serán completamente deshonrados. Pues una nación la atacará desde el norte y traerá tal destrucción que nadie volverá a vivir allí. Desaparecerá todo, huirán tanto las personas como los animales. En los días venideros, dice el Señor, el pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios, preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Se aferrarán al Señor con un pacto eterno que nunca se olvidará. Mi pueblo ha sido como una oveja perdida. Sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Todos los que los encontraban los devoraban. Sus enemigos decían: no hicimos nada malo al atacarlos, porque ellos pecaron contra el Señor, quien es su verdadero lugar de descanso y la esperanza de sus antepasados. Por ahora, huyan de Babilonia, abandonen la tierra de los babilonios, guíen a mi pueblo de regreso al hogar, como hace el macho cabrío que va a la cabeza de la manada. Pues estoy levantando un ejército de grandes naciones del norte. Unirán fuerzas para atacar a Babilonia, y ésta será conquistada. Las flechas de los enemigos irán directamente al blanco, no errarán. Babilonia será saqueada hasta que los agresores se sacien con el botín. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Qué fuerte palabra esta hacia el pueblo de Babilonia, y que también la podemos extrapolar, ¿cierto?, a todo aquel que se levanta en contra de los hijos de Dios. Es así como el Señor nos defiende. Y como hemos visto a lo largo de todo el libro de Jeremías, vemos cómo Judá fue llevada cautiva, ¿cierto?, a Babilonia, producto de su desobediencia, de su soberbia, ¿cierto? Y vemos cómo Dios, ¿cierto?, usa pues, a esta nación Babilonia para que su propósito se cumpla sobre la nación de Judá. Y vemos que Dios de alguna manera, ¿cierto?, utilizó esto que había en Babilonia, este deseo de poder, de conquista, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, levantarlo como un imperio que comenzó, ¿cierto?, a tomar posesión de muchas naciones, y entre ellas también la nación de Judá.
Pero llegado el tiempo, ¿cierto? Dios se da cuenta que ellos están llenos de soberbia, están llenos de altivez. Ellos creen que por su fuerza, ¿cierto? Por su grandeza, es que ellos han logrado todo lo que han hecho. Y no saben que simplemente fueron un instrumento en las manos de Dios, un instrumento para que los propósitos de Dios se cumplieran. Y es por eso que Dios, ¿cierto? Declara, ¿cierto? Que iba a hacer justicia por todo lo que su pueblo había sufrido, porque los babilonios, ¿cierto? Se habían burlado de su pueblo, habían destruido su templo, habían robado los tesoros del templo, habían hecho tantas cosas que ellos también debían merecer, ¿cierto? El castigo de Dios sobre ellos. Y es ahora cuando Dios, a través de esta profecía, declara, ¿cierto?, que la nación de Babilonia iba a ser destruida por una nación grande que se estaba levantando del norte, que es el imperio persa, y que este iba a ser el que iba a llegar, y ellos en su soberbia, ¿cierto?, creyendo que nunca iban a ser derrotados porque ellos eran los más grandes, quizás no iban a estar preparados para poder recibir esta invasión, pero Dios habló, y lo que Dios dice, ¿cierto?, se cumple, porque la palabra de Dios es verdadera, es real, ¿cierto? Porque sabemos que Dios no es como nosotros. Él no es hombre o hijo de hombre para mentir, sino que lo que Él declara, eso es lo que ocurre. Y eso es lo que pasó con la nación de Babilonia. Y muchas veces vemos, ¿cierto?, este pueblo soberbio, la misma soberbia en las personas. ¿Y qué es la soberbia? En el fondo es poner la confianza en mi propia capacidad. Poner la confianza, ¿cierto?, en la capacidad del hombre. Y muchas veces, pues esto lo podemos llevar a nuestra vida. Muchas veces, ¿cierto?, cometemos el pecado de la soberbia. Cuando comenzamos a buscar la salida o las soluciones en nuestra propia sabiduría, o cuando nos creemos muy seguros por las cosas que hemos logrado, ya sea a nivel material, de desarrollo en el trabajo, estudios que podamos haber logrado, y eso nos hace convertirnos muchas veces en personas soberbias y creer que todo lo que hemos logrado, ¿cierto?, ha sido por nuestra propia capacidad y por nuestra propia fuerza, como pasaba con Babilonia, que ellos creían que por su gran capacidad, por su poderío, ¿cierto?, como nación ellos habían logrado todas estas cosas y no se daban cuenta que solo había sido porque Dios los había apoyado para que su plan se cumpliera. ¿Cierto? Debemos tener cuidado con la soberbia porque es algo que entra solapadamente en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta. Nunca debemos quitar de nuestra vista, ¿cierto? O de nuestra mente, ¿cierto? El entender que todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado y todas aquellas cosas, ¿cierto?, por las que a lo mejor nos sentimos orgullosos, han sido porque Dios así lo ha querido. Ha sido porque a Dios le ha placido bendecirnos con esas cosas y no por nosotros mismos, pues todo lo que tenemos proviene del Señor y eso nunca lo debemos olvidar. Por otro lado, en este texto también el Señor se refiere a su pueblo como ovejas descarriadas, ovejas, ¿cierto?, perdidas. Dice que producto de sus propios malos líderes, ¿cierto?, ellos se descarriaron, ¿cierto?, y perdieron el rumbo y ya no saben cómo volver a casa. Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo los mismos líderes que había tenido la nación de Israel los habían llevado, ¿cierto?, a alejarse completamente del Señor. Sabemos que Judá en aquel tiempo, antes, ¿cierto?, de que viniera la invasión de los babilonios, Dios les advertía una y otra vez que se volvieran de sus malos caminos, que se arrepintieran con todo su corazón, que si ellos lo hacían, ¿cierto?, Él iba a olvidar el juicio que había declarado contra ellos. ¿Cierto? Pero ellos persistieron en la desobediencia, en la adoración, ¿cierto?, a otros dioses, en no creer, ¿cierto?, a aquellos profetas que Dios levantaba, como es el caso de Jeremías, y muy por el contrario, maltratarlo, llevarlo a la cárcel, ¿cierto?, porque no les agradaba lo que Él les declaraba, que era la palabra y la advertencia de Dios, ¿cierto? Por eso Dios los entregó en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos fueran disciplinados,
Era la única manera de que ellos pudiesen mirar su verdadera condición y darse cuenta que tenían necesidad de Dios, que Dios era el único que podía ayudarlos, que era el único que podía salvarlos, que era el único que podía, ¿cierto?, salvarlos de ese cautiverio y volverlos a su tierra y restaurarlos. Y es lo mismo que muchas veces, ¿cierto?, pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces recibimos palabra de Dios? Dios nos habla a través de mensajes, ¿cierto?, que recibimos en los cultos, en los discipulados. Nos habla a través de su palabra, de la Biblia. Nos advierte de ciertas cosas. Pero nosotros, ¿cierto?, sumidos muchas veces en lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros queremos creer, no tomamos en cuenta lo que Dios nos está hablando. Y es así como muchas veces terminamos también sumidos en tiempos de desierto y de dificultad. Así como Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia, muchas veces nosotros tenemos que pasar tiempos difíciles producto de ello, de nuestra desobediencia, de no querer, ¿cierto?, renunciar a lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto?, a las decisiones que nosotros hemos tomado, aun cuando Dios nos está advirtiendo. Y es por eso, ¿cierto?, que no debemos tomar los tiempos difíciles, ¿cierto?, que a veces son por disciplina de Dios, como un pensamiento negativo de Dios para nuestra vida. No, la palabra nos enseña que los pensamientos de Dios para nuestra vida son de bendición, son para que nos vaya bien. Y si Él muchas veces permite las dificultades de la vida, es porque Él quiere que volvamos al camino correcto, que volvamos a caminar en su perfecto plan para nuestra vida, que aprendamos a conocerlo más profundamente en medio de la dificultad y que entendamos que nuestra dependencia está en Él, no está en nuestra fuerza, en nuestros planes, en nuestras propias decisiones, en nuestras conexiones con otros hombres. Nuestra plenitud, ¿cierto?, y el que nos vaya bien y el que tengamos una vida bendecida está en nuestra dependencia de Dios. Y Él anhela que nosotros entendamos eso, que nosotros entendamos, ¿cierto?, que debemos tener una actitud, ¿cierto?, de buscarlo a Él primeramente, de consultarle a Él primeramente, de anhelar con todo nuestro corazón morir a nuestros propios deseos para vivir conforme a lo que Él quiere para nuestra vida. Si nosotros logramos conocerle profundamente, vamos a entender que Él, como es un Padre bueno, quiere lo mejor para mi vida. Y al querer lo mejor para mi vida, sus planes para mí son lo mejor que me puede pasar. Que el Señor nos ayude a menguar para que Él crezca. Que el Señor nos ayude a entender lo que nos declaró Jesús cuando en su palabra nos dice que el que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz significa morir al yo, morir a mis deseos, morir a mi autonomía, morir al creer que yo tengo la total autoridad sobre mi vida. Porque si yo le llamo Señor, significa que Él es el dueño de mi vida y que Él es el que decide por mí y que yo simplemente acato las decisiones de mi Señor, porque sé que mi Señor es bueno, porque sé que mi Señor me ama con un amor eterno, un amor perfecto, un amor incondicional y que siempre está con los brazos abiertos para recibirme cuando me equivoco, cuando me acerco con un corazón contrito y humillado, cuando me arrepiento de todo corazón. Él es fiel y justo para perdonarnos, para levantarnos, para impulsarnos y mostrarnos el camino correcto. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que tengan un maravilloso día.